Bueno, muy buenas noches. Ay, Buenas noches, profe. ¿cómo van las cosas? ¿Bien o no? Ahí vamos, profe. Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Dónde andan? Andrés. Por aquí en la buceta, profe, porque Eh, bloquearon nuevamente, entonces ahí ¿Otra vamos. vez? Oiga, Sí. bueno, ahí también hay que irlo un coloco. Cosa tan tenaz, ¿no? Ah, Dios mío, No van a dejar trabajar esos manes. terrible. Entonces voy a Bueno, ahí estar tenerlo. conectado aquí, profe, y me va a demorar un poquito más en llegar, pero ahí estoy. No se preocupe, tranquilo que ahorita les pongo a ir a una conferencia con eso, ganamos tiempo de todo, ¿listo? Muy, ¿dónde anda Licen Natalia? Julia Alejandra. Ya que se me perdió la. Julia Alejandra. Julián David. Laura Geraldine. Aquí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Eh, Arnold Fabián. Laura Valentina. Presente, profe. Gracias. Bueno, pero yo soy como a 6, soy como a 5. ¿Qué pasó con los otros? Dios mío. Andrés Aquí lo estoy tenemos yo, profe, no sé si listo. me escuchó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Maestría, a ver aquí otra vez. Miramos. Creo que no la escuché, ahorita. Licen Natalia, ¿no? Sí, sí, señor. Ok, Licen Natalia la tenemos aquí. 1, 2, 3 y 4. Churi, ¿este quién es? Laura Sánchez y Laura Vázquez. Bueno, esperemos 2 minutos, unos 4 minuticos a ver si ya se conectan estos muchachos y si no arrancamos, ¿vale? Listo, profe. Tengo 1, 2, 3, nomás 4 con eso. Ya no quedan sino 3. Esperemos a ver si. De todas maneras, vamos.
¿Ya están viendo mi pantalla? Muy bien, miremos acá. ¿Cuándo logra una empresa la excelencia? A lo que les voy a manifestar ahorita. ¿Cuándo la empresa logra hacer excelencia? Inconsciente. Inconsciente, ¿no? ¿Qué tal el sonido? Sí, señor. Muy bien, entonces ahí vamos a... Son 11 minuticos, aquí estamos. Consciente, inconsciente. ¿Quién es el primer hombre que nos habla de la excelencia en la historia? Un hombre que vivió 450 años antes de Cristo. Un hombre extraordinario que se llamaba el ingeniero Aristóteles. Y este hombre decía, la excelencia es un hábito, no un acto aislado. Y aquí viene el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Señores, Carl Gustav Jung nos da la luz sobre este concepto. Si les logro transmitir esto, sabrán por qué Panamá es como es, por qué Estados Unidos se comporta como se comporta, por qué Japón está ahí, por qué los mexicanos somos como somos, si entendemos este concepto. Es lo que se llama pensamiento heredado. Y aquellos que crean en la reencarnación se van a dar cuenta dónde está la invalidez científica de ese concepto. Yo no creo, yo sí creo en la reencarnación, pero de aquellos que ya reencarnaron porque traen muchas carnes adentro. Por todo lo que se tragaron el día de ayer. Bueno, pues es otra cosa, ¿sí? Señores, vámonos al inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente? Mire, los seres humanos nos vamos adaptados. Charles Darwin tenía razón. ¿Quién sobrevive? El que se adapta. No sobrevivió el dinosaurio, pero sí sobrevivió un pequeño mosco. ¿Dónde está la diferencia? Capacidad de ¿qué? De adaptación, fundamental y esencial. Por ejemplo, una rana. Tú tomas un balde de agua hirviendo, avientas una rana y la rana sale disparada, le produce dolor. No está habituada, palabra fundamental, habituada a esa temperatura. Tomas una cubeta de agua fresca, echas a la ranita y la ranita se la pasa muy bien, muy a gusto. Empiezas a calentar la cubeta, le metes fuego, calor, y la ranita se va acostumbrando al calor. Le metes más fuego y la ranita empieza a nadar hasta de crawl, así sensacional, ¿no? Le metes más fuego aún y terminas con una deliciosa sopa de rana. ¿Se adaptó? Santiago de Chile y la Ciudad de México son las ciudades más contaminadas que tenemos en América. De verdad, el aire es terrible. Ustedes están aquí, de verdad, precisamente por el mar, por la cercanía, aún a pesar que su parque vehicular es tan amplio, tienen una gran ventaja geográficamente ubicados. La Ciudad de México está metido en valles. Las ciudades contaminadas, y no quiero hablar solamente de México, de Chile, sino de muchas partes del mundo, el aire no se respira, se mastica. Espantoso. Pero ¿qué sucede con sus habitantes? Nos adaptamos. Llegan ustedes, les lloran los ojos un ratito, a los 3 días están plenamente adaptados a aquello. Por eso digo que en algunas partes, en algunos foros, que aunque hubiera una hecatombe mundial, nosotros vamos a sobrevivir, o sea, porque ya estamos adaptados a todo. Vamos sobreviviendo. Y los inconscientes colectivos se hacen conscientes o inconscientes. Por ejemplo, nosotros somos el resultado de un proceso de la conquista, que además ese proceso de la conquista es un pensamiento heredado. ¿Cuál era la actitud del conquistador? Llegaba y te decía, tu tierra es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu casa es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu vieja es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. ¿Viste qué desgracias? Todo lo que descubría le pertenecía. Abril 26 de 1996, Panamá, ¿seguirá vigente ese inconsciente colectivo? Si alguien encuentra una cartera en la calle, ¿de quién es? ¿Quién la descubrió? Si 2 personas al mismo tiempo ven la misma moneda o billete, ¿de quién es? De quien la vio primero, ¿a poco no? ¿Iba a haber pleito? Salía yo hace 20 años del metro en la ciudad de Tokio, caía un aguacero torrencial y vi una gran cantidad de paraguas. Y le pregunté a la persona, al japonés que venía conmigo, ¿y esos paraguas para qué son? Y me contestó, bueno, el metro te las presta. Tú lo tomas y mañana lo regresas. Ay, ¿y qué tengo que dejar? ¿Mi American Express? ¿Mi Bau? No, tómalo, es prestado. El metro confía en ti. Pues yo tomé así un paraguas, así con cierto miedo. Me fui al día siguiente, todos los paraguas estaban en su lugar. Igualito que en Panamá, me imagino. Me imagino que igualito en Panamá. Pero ¿qué sucede? El japonés piensa, cuando ve este libro tirado en la calle, que inconscientemente piensa, alguien lo perdió, no me pertenece.
Es inconsciente, no lo hace consciente. 97.3 de los artículos extraviados en Japón se regresan. ¿Por qué? Por inconsciente. Entramos a la iglesia, bueno, pasamos enfrente de un templo, ¿qué hacemos inconscientemente? Nos antiguamos, ¿a poco no? Entramos al templo, ¿cómo hablamos adentro del templo? Venimos en la calle gritando, platicando, entramos y... inconsciente. Lo heredamos así, son hábitos. Señores, cuando manejamos por primera vez, ¿cómo manejábamos? ¿Consciente o inconscientemente? Clutch, freno, todo. 3 semanas después, ¿cómo manejábamos? Platicando con el de atrás, regañando a los niños, insultando al que pasa, todo es inconsciente. ¿Dónde está ya? En el inconsciente. Por ejemplo, los latinoamericanos somos inconscientemente milagreros, ¿a poco no? No somos católicos, apostólicos y romanos, somos adoradores de Alá. A la mejor baja el dólar, a la mejor nos va bien, a la mejor resulta lo del puerto, en fin, Alá, y nos vamos a Alá y no lo hicimos. Y resulta además, les quiero hacer una aclaración fundamental, soy profundamente creyente en Dios, mas no en la magia que nos han querido inventar en un momento determinado que se quedó en el inconsciente. Es que todo del cielo baja, mortaje y no sé qué cosa, Dios es su voluntad. Unos amigos míos venían en un automóvil Sport en la República, en una carretera de la República Mexicana, venían a 190 kilómetros por hora, una volcadura y uno de ellos se muere. Y el otro me dice, era voluntad de Dios. Le dije, no, mira, el ángel de la guarda a 120 kilómetros por hora se baja hecho la madre. Pero rapidito se baja, ¿eh? O sea, es que se murió de cirrosis por voluntad de Dios, imagínate. Imagínate a nuestro Señor llevándole el pomo todos los días, ándale, mijito, llévele, ¿sí? Y éntrele. Bébale, mijo, ándele, bébale, ¿sí? Los muchachos, el reprobé matemáticas, ya estaba de Dios, imagínate Dios estudiando matemáticas. Y eso de que no se cae una hoja y ni un pelo de tu cabeza sin la voluntad de Dios, imagínate. Aunque veo aquí algunos que Dios los ha favorecido bastante, ¿sí? Se preocupa mucho por ustedes, ¿sí? ¿Qué resulta? Oye, imagínate esa magia que tenemos. ¿Qué sucede? Pues sencillamente es un inconsciente colectivo que tenemos heredado. Esperanza de que alguien nos haga el milagro. Podemos encontrar ahorita un empresario panameño pidiéndole a la Virgen un milagro. Nada más necesito $1 millón, Virgencita, $1 millón. Al lado un obrero que diciendo, Virgencita, nada más $10 para el día, nada más $10. Bueno, el empresario le pregunta al obrero, ¿cuánto le estás pidiendo a la Virgen? $10, patrón, tómalos, no me la distraigas. A ver, madrecita, vente para acá, ¿sí? Milagreros los de arriba, los del medio y los de abajo, todos milagreros, ¿sí? Señores, para que tengamos una buena cosecha en el campo tenemos 3 opciones. 1, prender 4,000 veladores. 2, hacer una peregrinación de rodillas empujando una moneda con la nariz durante 10 kilómetros. Y 3, levantarnos muy temprano, encomendarnos a Dios y ponernos a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Aprender a hacer las cosas, no esperar a que las cosas sucedan. Inconsciente colectivo. Pero aquí lo quiero llevar al fondo. Señores, realmente tenemos que, número 1, desaprender los errores que hemos convertido en hábito. Errores convertidos en hábito, ya son parte de nuestra cultura. Llegar tarde, ser negligente, dejarlo para mañana, hay que desaprenderlo. Y tenemos que reaprender los hábitos de excelencia. ¿Cómo se crea una cultura de excelencia? Número 1, acciones repetitivas, terriblemente repetitivas. ¿Hasta qué? Hasta que esa acción se convierte en hábito. Y el hábito es la parte nuclear de la costumbre, y la costumbre es la parte nuclear de la cultura. Queremos una nueva cultura, tenemos que ser más repetitivos que un pepino. Por ejemplo, en todas las empresas de excelencia a nivel mundial, en todas, como un denominador, nos hemos encontrado atrás de la excelencia de esa empresa un poderosísimo centro educacional. ¿Y saben qué es lo más increíble? 50% del tiempo es para capacitarlos técnicamente y el otro 50% es para cambiar la actitud mental. Eso es todo. Tú llegas a Disney a trabajar y te dicen, no, usted no va a atender el juego mecánico fulano tal, no, usted va primero 8 días tiempo completo a Disney University. Llegas con el instructor, se te queda viendo a los ojos y te dice, sonría. A los 10 minutos, sonría. A los 20 minutos, sonría. A la media hora, ya estoy sonriendo, ya. ¿Sí? Sonríe, ¿y ahora para qué? Para que no se le olvide, está bien. Y al día siguiente te vuelven a decir lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Y si tienes 18 años trabajando, 18 años te dicen todos los días, sonría.
Porque aquí se le paga para sonreír. Si quiere una empresa jetona, cámbiese de empresa. Es que a mí no me nace, esto no es embarazo, tiene que sonreír. Tiene que sonreír. Es que la gente, los latinos somos muy soberbios. Es que lo que está diciendo, yo ya lo oí. Ajá. ¿Y lo haces? Lo hemos escuchado miles de veces y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos convertido en un hábito. En una conferencia que tenemos las empresas que perduran, rebasando al líder, ¿cuál es el problema? Hacer sistemas que garanticen los hábitos de excelencia. No es solamente por buena voluntad. Tenemos una empresa en México, Aerovías de México, que se ha colocado en el primero y segundo lugar durante los últimos 3 años, en primer lugar de puntualidad en el mundo. Y la gente se imagina que para que un avión salga a tiempo, los empleados se toman de las manos y empiezan a decir, vamos a salir a tiempo. No, no, no. Tiene que haber sistemas de justo a tiempo, para que llegue el personal, para que llegue el pasaje, para que llegue la carga, los alimentos. Todo es una logística completa para tener justo a tiempo. Un barco de gran calado en el puerto de Singapur, ¿saben en qué tiempo se descarga y se recarga? 4 horas. Son hábitos, velocidad. Una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque estamos buscando crear hábitos por sistema, no por buena voluntad, no por inspiración del líder, no porque se me ocurrió el día de hoy. Sencillamente es por sistema. ¿Guardan silencio o dan ustedes la conferencia? Ah, bueno, pero... Entonces, fundamental, sí, señores, necesitamos excelencia por sistema, ¿sí? Excelencia por sistema. Queda la llave. Primero es reingeniería mental. Olvídense. Panamá, como México, en muchos países latinoamericanos, no requieren una reconversión industrial, requieren primero una reconversión mental. Fundamental. El enemigo no está en Asia, el enemigo no está allá afuera, el enemigo está acá adentro. Sorpresa. Reingeniería mental si queremos excelencia corporativa. ¿Qué más, doña Julie? Creo ¿Cómo que vamos? ¿Bien o no? carreándole a esto porque yo no lo escuchaba, yo qué pasaría. Ah, bueno, tranquila, que era por lo que tenía aquí el sonido del video, ¿listo? ¿Cómo vamos? Bueno. ¿Qué pasó? Ah, Andrés aquí viene, él viene en camino, no se preocupen. ¿Qué pasó con estos otros 2 individuos? Otro Ay, uno, pero digo. pues, escribió y me dijo que pues que no había salido aún de trabajar, que salía a las 7. No se ¿Quién? podía ¿Quién? conectar. Fabián. Arnold Fabián. Sí, señor. Ah, bueno, pongámosle aquí porque si no después eso tengo. Y este otro niño, Julián David, ¿qué sabe? ¿Nada? ¿Tampoco? Pues no se ha conectado ni la primera vez, profe, no. ¿Ustedes lo conocen o...? Pues él se ha entrado a otras clases, pero pues no, pues casi no ha entrado, o sea, es muy intermitente cuando uno lo ve. Creo que estaba enfermo, no sé la verdad. Pero no, con nosotros no ha entrado, ¿cierto? ¿O sí? No. Yo no lo he visto. Bueno, listo. Ok, entonces por acá vamos a cerrar esto. Ayer estábamos hablando, o dejamos un titulito de, básicamente estábamos hablando de todo lo que era la cartera de valores, ¿correcto? Y dejamos un título que decía, señor, la cartera de valores versus los fondos de inversión, ¿correcto? Sí, estamos hasta ahí claros. Como no los puedo ver aquí, entonces ya... Muy bien. Sí, pero quedamos. Entonces, dentro de esa, vamos a observar 2 cosas y miremos ahorita una conferencia que me parece importante para que cerremos el tema de la cartera de valores. Entonces decimos cartera de valores versus los fondos de inversión.
2 puntos, apunta para... Es muy frecuente encontrar entre los inversores la disyuntiva de si invierten en una cartera de valores o en fondos de inversión. Punto seguido. Entre las ventajas de la cartera de valores, ¿cierto? Se encuentra la percepción de una renta periódica gracias a los dividendos que pagan las acciones. Profe, me quedé en percepción. Perdón, En la percepción y se de encuentra. ok, se encuentra la percepción de una renta periódica gracias a los dividendos que pagan las acciones en forma de cartera, que forman la cartera, ¿cierto? Coma. Las comisiones más bajas, coma, el efecto, entre comillas, coloquemos manada, ¿saben que es una manada de animales, ¿cierto? El efecto, entre comillas, colocamos manada de los gestores de fondos, ¿saben que nos vienen todos de una, ¿cierto? Y una mayor libertad de acción para invertir. Punto seguido. En cambio, coma, se advierten también algunas ventajas en los fondos como cuáles, por ejemplo. Entonces dijimos 2 puntos, menor necesidad de conocimiento, coma. La parte fiscal más favorable y menor trabajo para el inversor. Básicamente, ¿por qué? Entre paréntesis colocamos el gestor del fondo se ocupa de todo o de todas las tareas a llevar a cabo, ¿cierto? El gestor del fondo se ocupa de todo. Entonces, por eso se dice, ¿cierto? Que el trabajo o ese fondo, digamos, la persona que lo está creando o lo que lo está dirigiendo, pues es la que hace todos digamos, las inversiones. Mientras que nosotros cuando estamos comprando acciones, pues también estamos jugando a ver, ¿cierto? ¿Cuáles son las de mayor rentabilidad, como veíamos ayer, ¿no? Entonces, pongamos ahí punto aparte, activos de una empresa. ¿Qué les dijeron que eran los activos de una empresa? ¿Se acuerdan o no? O tampoco. ¿Qué son activos? Hay varias definiciones de eso, ¿no? Pero pues a ver, quiero escucharles una. ¿Qué me dice Julie que está que se habla?
Muy bien. Recuerde que cuando hablamos de los principios de contabilidad, de los PSGA generalmente aceptados, ¿cierto? De pronto se encontraba como una definición que decía que los activos son, ¿cierto? ¿Qué son activos? Todos los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa, ¿correcto? Además nos decían, se entiende por bienes, entre otros, las mercancías, ¿cierto? Las propiedades, los derechos, perdón, las propiedades, los muebles, los vehículos, etcétera. Y por derechos, ¿cierto? Las cuentas por cobrar y todos los bienes a favor de esa empresa, ¿cierto? O los derechos a favor de esa empresa. Recuerde que cuando yo hago una inversión, también en acciones o en cuotas o partes de interés social, pues voy a tener unos derechos. ¿Derecho de qué? De reclamar. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. La NIF, ¿cierto? Que es digamos, la que tenemos que tomar ahorita. Entonces, nos habla de otra forma, ¿cierto? Habla que es un recurso que es controlado. Bueno, nos quedamos ahí. Activos de una empresa. Es el conjunto de bienes económicos y derechos que tengan las empresas o que tenga una empresa. Punto aparte. El marco conceptual para la información financiera del IASB, ¿cierto? IASB. Entre paréntesis, coloquémosle junta. ¿Del qué, profe? Qué pena. IASB, o sea, IASB. ¿Listo? Y entre paréntesis coloquemos Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Y cerramos de paréntesis. Cerramos paréntesis. Coma, emitido en 1 de enero de 2012. Establece lo siguiente, o la siguiente definición. Dos puntos, abrimos comillas. Activo es un recurso controlado por la entidad. El activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados coma, del que la entidad espera obtener, coma, del que la entidad espera obtener, coma, en el futuro, coma, beneficios económicos. Y cerramos entonces. Cerramos comillas. Punto seguido. En este se refleja también la inversión realizada por la empresa para realizar su actividad económica. Punto aparte. En las transacciones o registros contables,
Cuando se produce una variación de un elemento del activo, coma, este puede ser de dos tipos. Qué pena, profe, variación. Una variación de un elemento del activo, coma, este puede ser de dos tipos. ¿Listo? Entonces decimos, primero, entonces vieron, les hablaron de la cuenta T, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí o no? Ah, bueno. Recuerden que básicamente la cuenta T hablábamos de que tiene fundamentalmente consta de tres partes, ¿cierto? Del nombre, que ese nombre debe ser tan claro, explícito y completo que con el solo nombre se sepa de lo que es, a qué se está refiriendo. Entonces, por eso es que a veces nosotros decimos cuentas por cobrar. Si vemos, es como muy general ese concepto, ¿cierto? Porque puede ser cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a empleados, cuentas por cobrar al gobierno, cuentas por cobrar a un proveedor. Yo puedo tener cuentas por cobrar a un proveedor o a un acreedor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro que sí, si le doy un anticipo, por ejemplo, ¿cierto? Ese anticipo. Una cosa es un abono que ese abono afectará el pasivo, ¿sí o no? Pero otra cosa es un anticipo cuando él no me ha suministrado ni me ha elaborado el servicio y me pide un anticipo. Entonces será un activo. Es un derecho que tengo yo, ¿cierto? Porque le estoy dando un anticipo. ¿Listo? Entonces, decíamos que se puede dar de dos tipos. Entonces decimos dos puntos A o primero, como quiera. Aumento del activo. Coma. Cuando se carga o se debita. ¿Listo? Veo cuando se carga o se debita. Recuerden que los cargos, decíamos que los activos empiezan y aumentan en el debe, ¿correcto? O sea, si yo estoy cargando un activo, entonces, o estoy debitando, está aumentando. ¿Listo? O, digamos, B, disminución del activo. Entonces decimos, coma, cuando se abona o se acredita, coma, es decir, coma, un registro en el haber. Entonces ya hablamos, ¿no? Debe y haber de la cuenta T, fundamentalmente. Punto aparte. Su saldo al finalizar el ejercicio contable. Su saldo al finalizar el ejercicio contable es siempre deudor, o sea, débito, ¿cierto? Es siempre deudor, entre paréntesis, débito, o es cero. Entonces decimos, como por punto aparte, por ejemplo, activos como dos puntos, caja, coma, bancos, coma, marcas registradas, coma, mercancías, lo que llamamos inventario, ¿cierto? Coma. Deudores por ventas, o sea, la que hablamos de las cuentas por cobrar a crédito, coma, entre otros.
Muy bien. Entonces decimos punto aparte un subtítulo que diga tipos o clases de activos. Y dentro de esas clases de activos, pues encontramos primero activo corriente. Dos puntos. Comprende los bienes y derechos adquiridos. Comprende los bienes y derechos adquiridos con intención de que permanezcan menos de un año. Como es el caso de las mercancías, ¿cierto? Entonces, generalmente yo trabajo mis inventarios o trabajo mis mercancías y pues la idea es que estén, ¿cierto? Que estén, que tengan movimiento, ¿no? Entonces, ellos van a permanecer menos de un año. Muy bien. Activo, segundo, activo no corriente o activo fijo, ¿cierto? Es el que conocemos nosotros como propiedades, planta y equipo, ¿cierto? Activo no corriente o activo fijo. Dos puntos. Bienes y derechos adquiridos con la intención de que permanezcan en la empresa durante más de un año. Coma, que no se han adquirido con fines de venderlos, coma, Profe, que no sean adquiridos, ¿para qué? con fines de venderlos o con fines de venta, ¿cierto? Que no se han adquirido con fines de venta o venderlos, sino como maquinarias y bienes inmuebles. O sea, donde va a funcionar las oficinas o las bodegas o lo que sea. ¿Listo? Muy bien. También tenemos otro, el tercero se llama activo financiero. Entonces decimos que es el mismo activo intangible materializado en un título o simplemente en una anotación contable, en una anotación o registro contable, coma, por el que el comprador del título adquiere el derecho a recibir un ingreso futuro de parte del vendedor. Punto seguido. Los activos financieros son emitidos por las unidades económicas y constituyen un medio de mantener riqueza para quienes lo poseen.
y un pasivo para quienes lo generan. ¿Listo? Recuerden también que nosotros en contabilidad hablamos del famoso principio de la partida doble. ¿Sí alcanzaron a hablar del principio de la partida doble o no? ¿Listo? ¿Qué nos dice ese principio de la partida doble? Básicamente, que si se debita una cuenta por un valor, necesariamente debe acreditarse otras u otras por igual valor, ¿cierto? Ay, qué pena. Que en cualquier registro contable, la sumatoria de los débitos debe ser igual a la sumatoria de los créditos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo o le entrego un dinero o un anticipo, por ejemplo, a Andrés, ¿correcto? Yo tengo un derecho de exigirle que él me cumpla con lo que me prometió, ¿sí o no? Y a Andrés le aparece una obligación. ¿Listo? Entonces, como dice uno, como decimos que casi todas las acciones que uno hace en la vida son de partida doble. Porque si alguien entrega, necesariamente alguien estará recibiendo. ¿Sí o no? Eso es básicamente. ¿Listo? Entonces, cuando yo, por ejemplo, yo emito o genero acciones o bonos, ¿cierto? Y entonces, y Lisset, las Laudas, Andrés, Julie, ¿cierto? Compran. Pues ellas tienen derecho de reclamarme a mí lo que se prometió en ese título, ¿cierto? Que decía a dar unos intereses o qué sé yo, o participaciones en la organización, lo que sea, dependiendo de o les iba a dar mercancías, debo cumplir. Entonces yo tengo una obligación y cada uno de ustedes tendrá un derecho. Eso es lo que dice fundamentalmente. ¿Listo? Entonces, para ustedes será un activo y para mí será un pasivo. ¿Listo? Porque recuerden también la definición de pasivo. Es importante también uno tener más o menos presente la sencillita, ¿no? Muy bien. Hablamos de activo tercero. Cuarto, creo que es activo intangible. Generalmente un activo intangible, ¿qué es? Algo inmaterial, ¿cierto? Entonces decimos que el activo intangible es inmaterial o de naturaleza inmaterial, ¿cierto? El mismo nombre nos lo está diciendo, es algo tangible que es, que yo puedo agarrar. Intangible no lo puedo agarrar, ¿ok? Entonces, que algo inmaterial, por ejemplo, entonces decimos punto y coma, por ejemplo, el valor de una marca que no puede ser medido de manera física. Que no puede ser medido de manera física, sí. Coma, o se tiene en cuenta en la contabilidad porque posee la capacidad de generar beneficios económicos futuros
que pueden ser controlados por la entidad. Que puede ser controlados por la entidad. ¿Listo? Entonces recuerden, por ejemplo, cuando yo tengo una franquicia, ¿cierto? Pues obviamente esa franquicia yo espero obtener, si compro esa de los sándwiches, el pollo ese tanto que hablan de surtidora de aves, ¿cierto? Yo tengo unas marcas y esas marcas, digamos lo que hablan las normas internacionales, y a mí me costó, la puedo registrar y la voy a, ¿cierto? La presento en mis estados financieros. Pero si es que yo me la inventé, que porque vendo hartísimo, entonces mi marca vale tanto, no la registro, ¿cierto? Porque yo no sé cuánto es el valor, es algo que es inmaterial. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Activo, siguiente llama activo subyacente. Entonces decimos 2 puntos. Es un activo que en los mercados de productos derivados, está sujeto a un contrato normalizado y es objeto de intercambio. Punto seguido. Es decir, es aquel activo sobre el que se efectúa la negociación de un activo derivado. ¿Listo? El otro se llama... Siguiente, pongámosle activo funcional. Dos puntos. Se denomina con este nombre a la parte del activo que contribuye, de acuerdo a los objetivos de una empresa en la producción de bienes y servicios, de esta. ¿Listo? Entonces, ¿será que el dinero que te dejo en caja es un activo funcional? ¿Ustedes qué opinan? Sí, señor. Claro, ¿cierto? Porque me está diciendo que contribuye ¿a qué? A que yo pueda realizar los objetivos, ¿cierto? De mi empresa. ¿Listo? Entonces, si no tengo, eso es lo que nosotros llamamos, de pronto han escuchado también la expresión del capital de trabajo. Si yo no tengo capital de trabajo, pues muchas veces mi empresa queda estancada. ¿Estamos ahí? Muy bien. El otro decía, la otra forma es activo diferido. ¿Voy qué? ¿En el 7? Ya me olvidó el número. 7, ¿cierto? Activo Sí, 7. diferido. ¿Listo? Ustedes todos conocen el plan de cuenta, ¿no? Sí, trabajaron con el catálogo plano, catálogo de cuentas. ¿Sí tienen uno o no? Tengo Yo de una todas maneras lista. voy a colocarles uno ahí ahí lo puedo colocar en la clase de hoy o la clase de mañana. Va a colocar, o al principio se les va a colocar ahí para que ustedes lo bajen
Ahí está en PDF y de pronto cuando hagamos preguntas así para que puedan consultarlo y ahí trabajamos todos, ¿vale? ¿Listo? Porque recuerden que cuando yo estoy mirando el plano único de cuentas del activo, listo, hablo del 1 activo, entonces, pero ahí está el 11 y el 11 se llama, ¿cierto? Disponible. Y usted mira el 12, inversiones, 13, deudores, 14, inventarios, 15, propiedad, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno está hablando de esta clase de activos, ya se va metiendo en el cuento, ¿cierto? Por ejemplo, el 17 le habla de activos diferidos, que es el que ya tengo aquí enseguida. Entonces, hablamos de activo diferido. ¿Listo? Activo diferido. 2 puntos. Representan costos y gastos que no se cargan al periodo en el cual se efectúan los desembolsos. Coma, sino que se pospone para cargarse periódicamente en transacciones futuras o periódicamente en el futuro, sí puede ser también, o en periodos futuros, coma, los cuales se benefician con los ingresos producidos por estos desembolsos. Punto y coma. Aplicando el principio contable de la asociación de ingreso y costo. De ingreso y costo o gasto, ¿no? Recuerden que ahí puede estar asociación de ingreso y costo. Punto seguido. Son gastos que no ocurren o que no se presentan de manera recurrente. Entonces, por ejemplo, miremos un activo diferido. Un activo diferido, ustedes van a encontrar por allá en la 1704, si mal no estoy, hay algo que dice para, digamos, puesta en marcha, ¿cierto? O sea, cuando yo comienzo a hacer investigación, ¿cierto? Entonces yo tengo que incurrir en unos gastos y, por ejemplo, voy a hacer una empresa de transporte, entonces tendré que ubicar dónde tengo que ir, ¿cierto? Entonces se llama costos de, activos o activo diferido de constitución o cargos preoperativos antes de yo comenzar a trabajar. ¿Listo? Entonces, por eso es que dice que en la medida que yo comienzo a generar ingresos, entonces debo amortizarlos y buscando digamos que haya una correlación entre el ingreso y el gasto, básicamente, o entre el ingreso y el costo. ¿Listo? Entonces tenemos que mirar eso también. Entonces miremos ahora activos a largo plazo. Entonces decimos que activos a largo plazo son los activos tangibles con un promedio de vida superior a 1 año, coma, que no está hecho para revender y que es usado en las operaciones del negocio.
o en las operaciones de un negocio. Punto y coma. Estos pueden incluir planta y equipo. Coma. Pero no inventario o cuentas por cobrar. También se dice que puntos seguidos son aquellos que tienen una apariencia física y pueden ser tocados, coma, tales como monedas, coma, edificios, coma, bienes inmuebles, coma, vehículos, coma, inventarios, coma, equipos y metales preciosos. Y entonces hablamos de activo a corto plazo. Y decimos que son títulos emitidos por entidades públicas o privadas con el fin de obtener recursos financieros, coma, por parte de inversionistas. Punto seguido. Financieramente son operaciones simples emitidas al descuento, coma, compuestas por una prestación, entre paréntesis coloquemos el efectivo entregado al inicio de la operación. Cerramos paréntesis, ¿cierto? El efectivo entregado al inicio de la operación. Cierro paréntesis. Y una contraprestación entre paréntesis colocamos el nominal del título a recibir al término de la operación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablemos de titulito que diga reconocimiento contable.
Y entonces, espera que se me pasa a mí lo de la inversión. Vamos a mirar. El conocimiento contable ahí como para que descansen un momento, un poquito, ¿sí o no? Acá en esa cara de Lice que ahí toda brava que está, no sé qué, que escribe mucho. ¿Sí o no? Espérenme a ver que se me perdió. Me perdió mi pantalla aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya. ¿Qué dice aquí? Invierta con el dinero de los bancos, Luis Restrepo. Ahí vamos a escuchar a ver, para que no digan que no les doy herramientas. Entonces aquí tenemos, ya le digo. Utilizar el dinero de la banca para su propio beneficio. Normalmente hemos entendido este mensaje un poco mal. Casi siempre lo que hacemos es al contrario. Dejamos que no vaya al banco para que el banco pueda utilizarlo a su favor. Y no está mal, pero hoy vamos a hacerlo al revés. Hoy vamos a utilizar el del banco. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. ¿Está bien el sonido? Ok. Ahí vamos a escuchar a Luis, que esto me parece bien interesante. Banco a nuestro favor, poder utilizar ese dinero que obviamente los bancos, perdón, que obviamente los bancos poseen de formas mucho más abundantes que los individuos y poder utilizarlo en otras utilidades, en otros negocios, en otras rentabilidades y obviamente pues poder tener un beneficio a través de este ejercicio. No es algo muy fácil de hacer, pero tampoco es algo muy complicado de hacer. Para todos una bienvenida muy especial, espero que las personas que nos están viendo en redes, las personas que están aquí hoy en ViaLab, estén bien atentas porque vamos a trabajar durante este bloque bien fuerte y se van a poder llevar ustedes un conocimiento bien aplicable para sus hogares. Bienvenidos, mi nombre es Luis Restrepo, yo soy especialista en riqueza. Un saludo para las personas que nos acompañan en el día de hoy, nuevamente para quienes nos acompañan en redes sociales, a través de Facebook, los canales de Vía, el portal obviamente de ViaLab. Vamos a comenzar con este tema porque la verdad es que hay mucho tema por trabajar. Lo que yo siempre acostumbro en este tipo de espacios es hacer algunas preguntas. A mí me gusta hacer algunas preguntas para que las personas puedan obviamente interactuar con nosotros y evidentemente pues construir conocimiento juntos. De nada me sirve a mí venir aquí a hablar de un montón de temas y que de pronto usted, de pronto yo no ser muy claro con la información o de pronto que usted no quede con el mensaje que yo le quiero llevar. Entonces, para las personas que están acá, para los que están en redes sociales, la primera pregunta va a ser ¿por qué son importantes los bancos? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Por qué son importantes los bancos? Desde el aspecto financiero, obviamente. Si me ayudan ahí de pronto con los micrófonos. Alguien, lo que se les ocurra, dime. ¿Tu nombre? Porque son los ¿Tu nombre cuál es? Mercedes. Mercedes, gracias. Cuéntanos. Porque son los intermediarios del sistema financiero. ¿Y por qué crees que eso es importante para ti? Pues porque es una forma de hacer unas transacciones en forma rápida y con calidad, diría. Una velocidad en temas de transacciones, ¿cierto? Súper bien. Claro. ¿Qué más podría uno decir que por qué me afecta a mí el tema del banco? ¿Por qué debería importarme? Nos quedan percepción de tener el dinero en un lugar seguro. Ok. La percepción. Hay una percepción en la que el banco es un lugar seguro y por eso yo debería tener mi dinero allá, ¿cierto? Si son los bancos es porque lo saben manejar, ¿sí o no? ¿Qué más por acá? Porque nos enseña una disciplina de regular nuestro dinero, o sea, de tenerlo controlado en un lugar seguro y controlado. Porque nos enseña una disciplina, regular el dinero de una forma controlada, bien administrado. ¿Qué más? Por aquí, Dani. Los bancos son como una forma para manipular el dinero. Ok, ¿en qué sentido lo dices?
Lo digo porque todos necesariamente necesitamos tener una cuenta de banco por X o Y razón. Entonces se podría tener efectivo, pero también los bancos son ese mecanismo que te proporciona una facilidad, una practicidad a la hora de manipularlo. Muy bien, muy interesante. ¿Algo más último por acá? Porque son unas entidades que son las que dan una imagen fuera del país y los que regulan el tránsito del dinero regularmente. Muy bien, todas esas aclaraciones que ustedes están haciendo están súper bien. Espero que también los que estén haciendo en redes estén respondiendo sus comentarios respecto al tema de por qué la banca es importante. Todo eso que ustedes dicen es verdad. Nos permite ahorrar tiempos, transacciones. El banco de cierta forma tiene una injerencia sobre el comportamiento del dinero y de las personas, cómo nos llega, cómo lo administramos. Es un lugar que representa seguridad, es un lugar que representa de pronto un posible rol a seguir en temas de dinero, ¿cierto? Y yo quiero iniciar, antes de hablarles un poquito de mí, que siempre lo acostumbro a hacer al inicio de la charla, explicándoles el funcionamiento más básico, más simple y a la vez más importante de un banco, ¿cierto? El banco tiene dos funciones únicamente. Obviamente tiene muchas funciones, pero las dos más importantes son captar y colocar. ¿Listo? Captar y colocar. ¿Qué capto dinero y qué coloco dinero? Captar se refiere al hecho de recibir recursos de un montón de personas, puede ser en cuentas de ahorro, puede ser en CDTs, puede ser en fondos de inversión colectiva, puede ser de muchas formas, pero a todo eso lo llamamos captación de dinero, ¿sí? Aquí en Colombia esa captación solo la pueden hacer ciertas entidades que están vigiladas por la Superintendencia Financiera, pero a todo ese fenómeno lo llamamos captar dinero, es decir, ese dinero llega a mí como entidad financiera, ¿listo? Y el otro fenómeno o la otra función del banco puntual es colocar ese dinero a trabajar. Normalmente usted busca el banco cuando ¿qué? Cuando necesita ¿qué? ¿Para qué? Para un préstamo, ¿cierto? Eso es claro. Entonces, el banco capta dinero del público de forma legal, porque es totalmente legal, y lo coloca al mismo público en forma de crédito, ¿sí? Ese es el funcionamiento del banco. Y póngase a pensar un poquito digamos, en términos de rendimiento, de rentabilidades. Cuando usted tiene un banco, pues usted lo que hace es que capta dinero a un porcentaje y obviamente lo tiene que prestar a un porcentaje más alto para que el negocio sea rentable. ¿Tiene sentido o no? ¿Cierto? Entonces, cuando usted capta dinero como banco, pues lo hace a través de cuentas de ahorro que normalmente son ¿qué tipo de productos? Como les digo, cuentas de ahorro. Una cuenta de ahorro, ¿cuánto le renta a usted al año? Normalmente tirando a cero, ¿cierto? O unos cuantos centavos al año, unos cuantos pesos al año, ¿sí? CDTs, ponga un orden del 3, 4, 5, 6% efectivo anual de rentabilidad al año, ¿cierto? De ahí empieza a mirar fondos de inversión colectiva que inviertan en carteras o en renta variable, que son acciones o muchos otros productos financieros, por el orden del 10 al 15% anual, y eso no es garantizado porque usted está condicionado a las condiciones de mercado, valga la redundancia. Si a usted le va bien o si le va mal, igual es riesgo suyo. El banco lo administra, pero igual es riesgo suyo y es capital suyo, ¿cierto? Entonces yo capto a un promedio de una tasa entre el 0 y el 8 o 9% anual, ¿cierto? En promedio, tirando más hacia abajo. Y lo que hago es colocar todo ese dinero a crédito. ¿Cuál es el crédito más barato que existe? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Cuál es el tipo de crédito más barato que existe? ¿Cuál es la forma más barata en la que usted puede financiarse con el banco? No es libre inversión, pero es una forma de crédito. ¿Cuál es el crédito más barato que usted conoce? Allá en el público, por allá en redes sociales. ¿Cuál? La hipoteca. Muy bien. Cuando vayas a intervenir, ayúdanos con el micrófono para que nos puedan escuchar también los chicos de los que no están aquí presentes. Pero súper bien, es la hipoteca. ¿Por qué? ¿Por qué será que la hipoteca es el crédito más económico que yo pudiera obtener a través de un banco? Porque es un crédito asegurado. Crédito asegurado, muy bien. ¿Qué más ibas a decir? Más largo plazo. Más largo plazo, ok, puede ser, ¿cierto? Resulta que a medida que yo presto el dinero, sea banco, sea persona, yo tengo que tener un nivel de riesgo también, ¿cierto? Entonces, entre menos riesgoso sea para mí prestar el dinero, obviamente menos costoso va a ser el crédito para esa persona. ¿Tiene sentido o no? Si yo presto un dinero como banco y se lo presto a una persona que es muy riesgosa, no va a ser lo mismo que si se lo presto a una persona que es menos riesgosa, ¿cierto?
¿Cómo disminuimos el riesgo dentro de un préstamo? Y porque esto es importante, esto es súper importante porque la idea es que usted pueda hacer esto mismo en su vida real con dinero del banco más adelante. Vamos a arrancar suave, ¿sí? Pero, ¿cómo usted puede utilizar esto a su favor? Pues muy sencillo. Por eso cuando uno va a pedir un crédito hipotecario, los créditos hipotecarios tienen tasas más bajas, ¿cierto? En cualquier país, independiente de la tasa específica, si es el 10, el 2, el 15, el 4, el 3, pero tienen tasas más bajas que cualquier otro crédito, tienen mayores plazos, ¿cierto? Porque los montos normalmente son más altos, ¿sí? Entonces eso hace que el crédito como tal sea más seguro para el banco y por lo tanto más barato para el cliente. De ahí, ¿qué otros créditos hay? Hay créditos de vehículo, hay créditos libre inversión, hay créditos de nómina o denominados también libranzas, hay créditos pignorados, hay créditos con garantías reales, hay muchos tipos de crédito. Pero pilas, acuérdense que la función de esto es entender cómo funciona el banco. Entonces el banco capta un dinero que lo capta entre el 0 y el 10% y coloca otro dinero, pero ese dinero lo coloca entre el 6 y el 30% efectivo anual, ¿cierto? Entonces yo cojo un dinero y lo pongo a trabajar, su dinero. Ahora, claro, el banco tiene dinero, pero también el dinero que usted pone en esa cuenta de ahorros, el dinero que usted pone en esos CDTs, el dinero que pone en muchas cosas, también lo utilizan para invertir, su dinero. Y eso es legal, eso se llama la reserva fraccionaria, es legal a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que el banco trabaja con su plata. Ese número que usted tiene por ahí en la cuenta de ahorros digital, cuando usted entra a su sucursal virtual de la entidad que sea, no importa, eso es un número muy bonito, pero normalmente si todas las personas, y esto es real, si todas las personas al mismo día fueran a sacar todo su dinero disponible, no habría con qué pagarle a todas esas personas porque no hay tanto efectivo. No hay tanto dinero en efectivo para poder asumir esa situación y además sería muy improbable. Eso es la reserva de ley fraccionaria. Simplemente digamos que parcialmente, ese dinero que yo tengo en cuentas y demás, lo puedo utilizar para invertir en X, Y, Z. ¿Tiene sentido o no? ¿Y qué es lo que hace el banco? Poner a trabajar ese dinero, ¿cierto? Así de sencillo. Obviamente eso tiene un riesgo, tiene que tener obviamente una administración muy bien dirigenciada, todo supremamente claro, pero digamos que el concepto fundamental es muy sencillo. Capto dinero y lo pongo a trabajar. Capto dinero a una tasa y lo pongo a trabajar a una tasa más alta, obviamente cuidando mi riesgo. Ese mismo ejercicio lo podemos hacer nosotros, ese mismo ejercicio se puede hacer con el dinero del banco. Capto un dinero del banco, ¿cierto? Utilizo un dinero del banco vía crédito, claro, y lo tengo que poner a trabajar a una tasa más alta. Obviamente a nosotros nos queda un poquito como individuos un poquito más difícil, porque claro, el crédito es un poquito más costoso y lo tendríamos que poner a trabajar más arriba de esa tasa. Pero no es imposible ni es tan difícil cuando usted sabe hacer las cosas, ¿cierto? Si no, entonces ¿cómo hacen los constructores para crecer? ¿Cierto? ¿Usted cree que un constructor tiene todo el dinero normalmente pues para financiar toda la construcción? No. Ellos crecen con crédito, ¿cierto? Y muchas empresas crecen con crédito. Hace poco se hizo un cierre muy interesante de una operación en Chile, como por ciento y punta de millones de dólares, y una empresa adquirió otra, ¿cierto? Todo fue por crédito y con el flujo mismo de esa compra de esa empresa a través de ese crédito que se hizo, se pagaba la cuota del crédito. Es decir, usted compra un activo gratis, entre comillas, financiado. ¿Me hice entender en ese ejemplo o estuvo muy enredado? Entonces, en términos generales, lo que yo quiero buscar es poder saber utilizar el dinero de una forma rentable y no como todos normalmente hacemos, que es, yo voy al crédito y pido un préstamo, al banco, perdón, y pido un préstamo, pero ese préstamo finalmente termina en ¿qué? O sea, los préstamos que uno hace terminan en ¿qué? En consumo, en gasto, en mercado, en ropa, en celular, que el celular podría ser un activo interesante si usted lo sabe trabajar, pero normalmente es eso, o sea, son gastos y no está mal, pero de pronto desde el punto de vista de riqueza y de trabajo y de inversión no es lo más inteligente que podríamos hacer, ¿sí? Entonces pilas con esto. Moraleja o conclusión del tema, yo quiero poder trabajar con el dinero del banco, ¿cierto? Eso suena muy bonito, pero en realidad pues no es tan sencillo. Hay que tener ciertas cosas claras para yo poder trabajar con el dinero del banco. La primera de ellas es, si yo voy a trabajar con el dinero del banco, lo primero que tengo que hacer es que el banco me preste dinero, ¿sí o no? Porque no a todo el mundo el banco le presta dinero. ¿Alguno de ustedes de pronto le han negado un crédito alguna vez? ¿Ok? ¿Alguna vez le han dicho por qué? No. ¿Por qué? Porque normalmente eso es
políticas del banco. Abramos comillas ahí, políticas del banco. Pero las políticas del banco no son tan difíciles de averiguar. En realidad yo les voy a mostrar acá cómo hacer para que el banco, o para que usted, más fácil, pueda adquirir créditos a través del banco. Que digamos ha sido uno de los temas menos trabajados a nivel bancario, porque al banco digamos que no está dentro de su interés real que usted aprenda cómo funciona el banco, pero tampoco va en contraposición o sea, no va en vía contraria. O sea, si usted sabe cómo aprende a funcionar el banco, realmente al banco también le conviene, porque usted se va a dar cuenta que el proceso bancario no es tan difícil y es mucho mejor que el sector informal. ¿Sí? Entonces vamos a ver en este primer bloque cómo yo puedo acceder a un préstamo, qué es digamos eso a lo que el banco le está apuntando, qué es lo que les gusta. Como cuando uno está cortejando a una pareja. Si usted de entrada le dice, venga, vamos a hacer novio, nos vamos a casar y vamos a tener hijos, ya está pidiendo mucho. Entonces hay que hacer un proceso antes para poder que los bancos accedan a prestar un dinero. Es como un proceso de cortejamiento, pero es simplemente saber cuáles son las variables que el banco busca en usted y que lo califican a usted como una buena persona para prestarle. ¿Tiene sentido o no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les dije, este primer bloque vamos a trabajar en eso. Esto es cómo trabajar con el dinero del banco. Mi nombre es Luis Restrepo, especialista en riqueza. He trabajado pues en varias cosas, casi todo mezclado con el tema de inversión. Es algo que ya llevo desarrollando desde hace 9, 10 años. Soy ingeniero mecánico, coach de negocios, inversionista, conferencista internacional. He tenido muchísima experiencia en varios sectores de la economía en temas de negocios e inversiones, y este tema es mi día a día. Eso es lo que yo hago todo el tiempo, me encanta, lo amo, lo disfruto muchísimo, y lo que más me encanta es invertir, ¿cierto? Y por eso lo enseño, y por eso precisamente estamos hoy aquí en Vía Lab, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar con el tema. A esto es lo que llamamos scoring crediticio. El scoring crediticio es básicamente cuando el banco va y lo califica a usted, o digamos, en este caso no el banco solamente, sino las centrales de riesgo. ¿Qué significa eso en palabras muy sencillas? Hombre, cuando yo voy a una entidad financiera, yo tengo una especie de hoja de vida, así como cuando yo quiero conseguir un trabajo, yo voy y muestro mis credenciales, ¿cierto? Lo mismo pasa con un banco. Un banco, usted le pide ciertas credenciales que le permitan al banco identificar si usted es bueno o no, para responder con una obligación crediticia. Y a eso es lo que le llamamos scoring crediticio. Aquí scoring crediticio básicamente es un puntaje, un número que mide su comportamiento a nivel de obligaciones financieras. Entre más alto sea ese número, mucho mejor. Entre más bajito, obviamente, pues mucho peor. ¿Listo? Aquí en Colombia ese número oscila, como lo ven ahí de pronto en pantalla, quiero que muestren ahí la pantalla rápidamente, oscila entre 0 y 1000. Lo normal aquí en Colombia, en otros lugares puede variar, pero digamos la dinámica es la misma. Entre más bajito es más riesgoso prestarle, entre más alto es mucho mejor. ¿Listo? Entonces, acá les quiero mostrar. El 55% en Colombia de la población está ubicado con un scoring de 0 a 420, ¿cierto? Que es relativamente bajo. Que significa personas que no tienen mucho historial, personas que no han hecho muchos productos crediticios, que no han tenido muchas obligaciones financieras o que son malas para las obligaciones financieras. ¿Listo? El otro 30%, por el orden de 400 a 650, casi 700. El otro 10%, por el orden de 700 a 800 más o menos, ¿cierto? Y un muy bajo porcentaje de la población tiene un scoring crediticio por el orden de 900. El scoring crediticio o el puntaje financiero, que es lo mismo, es el primer filtro que utiliza cualquier banco, cualquier entidad financiera, generalmente para calificarlo a usted y decir si usted es apto o no apto. Me explico. Usted va y pide un crédito a una entidad financiera, ¿cierto? Y la entidad financiera va y consulta su scoring, porque su scoring es una información que es pública, ¿cierto? En el caso de Colombia es una información que se consulta en centrales de riesgo, la más conocida es Data Crédito, ¿cierto? Y cuando usted va y consulta esa información como entidad financiera, le aparece ese numerito. Ah, el scoring de esta persona es tanto. El banco tiene dentro de sus calificaciones, aquí en este banco solo le prestamos a estos rangos de scoring. Es decir,
Solo de 700 a 800 a esta tasa de interés, de 800 a 900 a esta otra tasa de interés y de 900 a 1000 a esta tasa de interés. Por debajo de 700 no me sirve. Es decir, que si la persona está en 650, bueno, póngalo un poquito más bajito porque hay veces que es, digamos, peleable el scoring. Pero si por ejemplo está en 600 y usted va a esa entidad financiera está de 700 hacia arriba, ustedes le hacen la consulta y de entrada no pasa. Ni siquiera le miran nada, solo le miran el scoring y le dicen, no te podemos prestar un crédito porque no hace parte de las políticas del banco, ¿cierto? Y ahorita vamos a desglosar un poquito, obviamente, de qué se compone ese puntaje, porque pues la idea es poder saber qué es lo que afecta, ¿cierto? Ustedes han escuchado aquí aquí se llama data crédito, de pronto en otros países se llama de otra forma, pero es que me reportaron en data crédito. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cierto? En realidad, digamos que esa frase no es tan correcta, porque usted siempre que haya tenido un producto crediticio, usted está reportado en data crédito. Otra cosa es que tenga un reporte negativo, ¿sí? Es diferente. Cuando usted se comporta de una forma negativa, es decir, usted no paga sus obligaciones en términos generales, usted le hacen un reporte negativo. Pero cuando usted tiene un producto crediticio, usted está reportado. Si usted está bien, igual está reportado. Si no tiene ningún producto crediticio, no está reportado. Y eso también normalmente es causal de no prestar, porque es que es una persona que nunca ha tenido préstamo ni créditos. Entonces es la primera vez que una persona va a sacar un crédito, no es tan fácil que le aprueben un crédito. Por lo menos no con un monto muy alto, ¿cierto? Le prestarán 1 o 2 millones de pesos o $500 o 1000 para los que nos están viendo en redes. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta acá lo que estamos hablando? Entonces es un puntaje de 0 a 1000. Aquí pues es raro encontrar puntajes por encima de 750. Por muchas cosas, porque no saben cómo funciona, porque se atrasan, porque les da pereza, por muchas situaciones, muchas variables. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona este tema? ¿Qué es lo que se mira dentro del scoring crediticio? ¿Qué es lo que califican? ¿Cómo definen ese número? ¿Cómo sé si yo estoy en 600, en 700? Si usted quiere saber el suyo, no es sino que entre a su entidad, no a su entidad, a la entidad centralizada de riesgos, que en este caso es Data Crédito. Usted puede entrar aquí a mi Data Crédito y en los países que nos estén viendo puede entrar a su central de riesgo y averiguar su scoring crediticio, que eso es muy normal, eso es de conocimiento público, ¿sí? Puede que en algunos casos le cobran un pequeño fee, una pequeña tarifa por conocerlo, pero pues no creo que sea más de 5 o 10 dólares y vale la pena saber cuánto es. ¿Listo? Entonces, las características que componen este scoring crediticio es muy sencillo. Hay 5 importantes y las vamos a hablar aquí todas de forma tranquila y detallada. El pago oportuno, que es el primero que aparece ahí. Y eso refiere a 2 cosas: el número de pagos a tiempo consecutivos, es decir, por ejemplo, yo tengo un producto crediticio, una tarjeta de crédito, lo que sea, el producto de crédito que sea, pagué este mes súper juiciosa porque mi fecha era el 16 y pagué el 15 o el 16, al otro mes también, pero al tercer mes no, al cuarto no, al quinto sí, al sexto no, como muy intermitente, entonces mi scoring no va a empezar a disminuir, entre menos consecuente sea, entre menos secuencias seguidas tenga, ¿cierto? Entonces el pago oportuno es importantísimo porque va a permitir que mi scoring se mantenga bien, si no va a empezar a disminuir. Y segundo, obviamente va a tener mayor impacto en los últimos periodos. No va a ser el mismo, es que yo llevo 7 años pagando oportunamente y en los últimos 3 meses dejé de pagar y me descaché. Su scoring va para abajo, así tenga 7 años de buen comportamiento financiero. Porque refleja la situación actual de la persona, ¿sí? Entonces, esos 2 factores influyen: el pago oportuno, la secuencia y obviamente con mayor peso en los últimos periodos de pago. ¿Listo? El segundo, número de créditos y obligaciones. Este es bastante sencillo. Quiere decir que entre más obligaciones de crédito usted tenga, ¿va a ser mejor o peor su scoring? ¿Qué creen ustedes por allá? Depende. ¿De qué? Depende de cómo estén pagando. Depende de cómo esté pagando. Vamos a suponer lo siguiente, porque eso es una muy buena precisión. Depende, claro. Vamos a suponer que yo tengo una obligación de $10,000, ¿listo? Una. Y Jorge tiene 3 obligaciones que las 3 suman $10,000. ¿Listo? Miren que el monto es igual, pero él tiene 3 obligaciones y yo tengo una. ¿Cuál creen ustedes que sea mejor para el scoring crediticio? ¿Tener 3 o tener una? 3.
¿Tú qué dices? ¿Una? ¿Tú qué dices? Una. Realmente es entre menos obligaciones crediticias tengas, mejor. Porque quiere decir varias cosas. Tiene mayor facilidad para recordar cantidad de deudas, ¿cierto? Si yo tengo 10 deudas para pagar versus la misma deuda sobre el mismo monto, es más fácil pagar una sola, ¿cierto? Las fechas también, digamos que representa la facilidad de pago. Y ahí tenemos dos criterios: unificación de deudas y tarjetas de crédito sin utilización. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 5 tarjetas de crédito pero no utilizo ninguna, eso me va a afectar mi scoring de forma negativa, en el sentido de que tengo mucha capacidad de endeudarme con esas 5 tarjetas porque tengo un cupo disponible. Cada que yo tengo una tarjeta de crédito es como un crédito disponible que tengo a la mano, ¿cierto? Según el cupo que yo tenga. Y obviamente entre más obligaciones financieras tenga, pues digamos que es menos probable yo cumplirlas todas al mismo tiempo. Entonces, así Jorge tenga $10.000 en deuda y yo también, el banco preferiría, en temas de scoring, o el scoring sería más alto para el caso mío, si solo fuera esa variable, ¿cierto? Si solo fuera ese punto específico del número de créditos. Obviamente ahí juegan todos al tiempo, pero si solo fuera ese sería mejor mi caso, porque tengo una sola deuda y un solo crédito. Por eso las compras de cartera, que lo hablamos en otra de las charlas que habíamos grabado con Vía, las compras de cartera es una buena idea, si usted lo sabe manejar bien, porque una compra de cartera te unifica un montón de cartera, un montón de deudas que tenemos, ¿cierto? Y eso nos permite mejorar el scoring, mejora el flujo de caja, mejora muchas cosas, pero es una buena idea en términos de scoring porque te unifica las deudas, ¿listo? Y si tiene tarjetas de crédito que realmente no está utilizando y realmente no vaya a utilizar, quédese con 1 o con 2, ¿cierto? Pero tener pues un montón ahí aprobadas y sin utilizar no tiene mucho sentido, porque de pronto te puede perjudicar más adelante para poder tener acceso a crédito. ¿Tiene sentido hasta ahí, sí o no? Ahí van 2 criterios, son muy sencillos, ¿listo? Vamos con el tercero. Ojo con esto. Pago mensual mayor que el pago mínimo. Es muy común cuando yo obtengo productos crediticios de cualquier índole, de cualquier clase, que haya un pago mínimo establecido, ¿cierto? Independiente del tipo de producto. Vea, lo mínimo que usted tiene que pagar en esta cuota es este valor, que es una cuota fija, etcétera, etcétera. En tarjetas de crédito también te sugieren un pago mínimo. Si usted paga el pago mínimo a tiempo, bien, digamos que no hay problema. Pero si usted puede pagar un poquito más del mínimo, no tiene que ser una cantidad muy exorbitante, pueden ser 10, 20, 30 mil pesos, 50 mil, lo que usted le dé. Eso refleja algo que se llama liquidez para el banco. Quiere decir, a ver, el banco, por lo menos desde la última vez que lo consulté, que esto puede haber cambiado, que fue hace más o menos 1 año y medio, los bancos no tienen un sistema que les diga exactamente cuánto, o sea, sí les dice cuánto abonó de más, pero para el efecto del scoring, la comunicación no les dice. Es decir, ¿usted pagó lo mínimo o pagó más de lo mínimo? ¿Sí me van a entender? No pagó 50, 60, 70 mil pesos más, no. Usted pagó lo mínimo o pagó más de lo mínimo, o dólares, ¿cierto? Dependiendo de la moneda que usted maneje. Entonces, si usted paga $300 de una cuota, de una tarjeta, de un crédito, etcétera, y paga $305, posiblemente, porque eso depende del país, ¿cierto? Pero posiblemente tenga el mismo efecto que pague $310. 5 o 10 dólares de diferencia no habría mucho en temas de scoring, en temas de puntaje. Entonces usted podría tranquilamente aumentarle 5 o 10 mil pesos, en el caso Colombia, 5 o 10 dólares a su cuota de tarjeta o a su cuota de crédito, y eso representaría un buen reflejo de liquidez frente al scoring. Por lo tanto, su scoring sube sin necesidad de que usted tenga que invertirle mucho. ¿Por qué queremos que el scoring esté arriba? Porque en algún momento vamos a necesitar algún producto, me sale un buen negocio, una buena inversión, una oportunidad interesante, y usted va a necesitar un buen scoring para poder acceder al sector financiero. ¿Sí o no? Entonces, con pequeños montos podríamos tener un efecto interesante a nivel de scoring. Cuarto criterio, el número de consultas. Es decir, cuando yo voy a una entidad financiera a pedir un crédito, la entidad financiera tiene que hacer una consulta de mi scoring. Y esa consulta refleja una necesidad de yo financiarme, ¿cierto? Y eso queda marcado, es decir, cada que yo consulto, ahí queda marcado, consultó el scoring, consultó el scoring, consultó el scoring. Así pasa en la gran mayoría de ciudades y países. Señor, ayúdame con el micrófono. Luis, ¿eso es bueno o es malo?
Entonces, si uno tiene muchas consultas en un corto periodo de tiempo, es malo. Es malo en términos de scoring porque tu scoring va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque refleja una necesidad excesiva de financiación. Es decir, este personaje no le prestaron allí, no le prestaron allí. Si ha averiguado en tantos lados es porque no le prestaron en esos lados. Porque si usted averigua y le prestan, pues usted deja de averiguar, ¿sí o no? Entonces, entre más consultas usted tenga en menor periodo de tiempo, va a ser más perjudicial para su scoring crediticio. Los periodos de tiempo son muy variables dependiendo de los países, pero aquí por lo menos, como para no ver una variación, se estima entre unos 3 y 4 meses. Es decir, lo que yo haga hoy se va a ver reflejado efectivamente en unos 3 meses aproximadamente, ¿cierto? Entonces no quiere decir que si entonces yo hoy pagué la cuota mínima, entonces yo mañana mi scoring sube. No funciona así. Va pasando paulatinamente. ¿Listo? Quinto criterio, importantísimo. Este pesa mucho acá en Colombia, pero también tiene un peso muy importante en otros países. Antigüedad. Antigüedad significa qué tanto tiempo ha pertenecido usted al sector crediticio. Ojo, esto no quiere decir que si yo entonces yo abro una cuenta de ahorros, ya pertenezco al sector crediticio. No. Quiere decir que cuando yo obtengo mi primer producto crediticio, desde ahí empiezo a contar mi historial. ¿Me hago entender? Entonces, acuerde que esto es scoring crediticio. Si usted tiene una cuenta de ahorro, muy bueno para usted, pero realmente cuenta solamente a partir de que usted maneje productos crediticios. Es decir, que si usted no tiene ningún producto crediticio, ninguno, y le ofrecen una tarjeta de crédito, yo le aconsejo que la tome, así no sea para gastar, ¿cierto? La toma y pone de pronto los servicios públicos de su casa con débito automático y los paga una cuota, para que le genere comportamiento, historial, ¿sí? O coge el gimnasio y lo pone con la tarjeta de crédito o el celular, que eso lo hablamos por aquí una vez en temas de cómo usar la tarjeta de crédito, ¿cierto? Porque le va a generar historial. Y el historial es muy importante, porque no es lo mismo que llegue una persona totalmente nueva y que me diga voy a sacar un crédito a una persona que durante 10 años ha estado en el sector financiero y se ha portado bien financieramente en temas de crédito, ¿sí? Entonces la antigüedad pesa mucho. Ahora, el scoring como tal es un número generalizado. Cada banco, cada entidad financiera como tal tiene sus reportes individuales. Es decir, yo tengo mi scoring, que es un término, un dato general de la persona, pero también tengo esta hoja de vida personal, que es cómo usted se ha comportado con mi entidad financiera, si es que ya tiene una vida allá. Si yo saco un producto con Bancolombia, que es de los bancos más conocidos acá, o La Vivienda, o Banamex, o bueno, no sé cómo llaman los bancos de México, pero el Banco de México más famoso, o el de Perú más famoso, y usted empieza una vida crediticia ahí, puede que tenga un buen scoring, pero de pronto puede que su hoja de vida con ese banco no haya sido tan buena, o de pronto con ese banco no tienen ninguna experiencia. Entonces, todas esas variables entran a jugar. Lo más importante finalmente siempre va a ser, dentro del tema del scoring, pues que usted pueda pagar a tiempo, que pueda pagar un poquito más de lo mínimo requerido dentro de las cuotas y que obviamente pues construya esa, digamos, ese historial, esa dinámica de hacerlo para que pueda tener cada vez más facilidad, ¿cierto? En algún momento el banco, que ahorita lo vamos a hablar más a fondo, pero en algún momento el banco le va a empezar a ofrecer a usted créditos, ¿cierto? De diferente índole, crédito libre de inversión es el que más ofrecen, ¿cierto? Pero normalmente, entre mejor sea su relación con el banco, más dinero le van a soltar, más dinero le van a prestar, a mejores condiciones de interés, porque entre menos riesgoso sea usted como cliente, mejores condiciones de interés le dan, ¿cierto? Y entre más entiende usted cómo funciona el banco, mejor va a saber aprovechar esos recursos. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? Este tema, por ejemplo, para los que están aquí en Colombia, y estoy segurísimo que para varias personas, México es un país que es súper adelantado en esos temas, entonces no es difícil encontrar información, bibliografía al respecto. Si usted se mete aquí a Mi Data Crédito, por ejemplo, a midatacredito.com, usted puede encontrar su scoring crediticio y puede encontrar recomendaciones respecto a cómo mejorarlo. Y es sencillo, o sea, son recomendaciones sencillas. ¿Listo? Entonces, aplicable, claro. Usted puede entrar a obviamente, como les digo, en México y en otros países, pues no estoy seguro exactamente de la fuente, pero no es difícil encontrarlo. Son centrales de riesgo crediticio, ¿cierto? Y las centrales de riesgo reportan, esos reportes son de conocimiento y dominio público y suyo. Usted con su documento de identificación nacional o su cédula de ciudadanía o como se llame, averigua, casi siempre se puede hacer por internet, o sea, no es algo difícil de averiguar y normalmente genera recomendaciones para usted subir ese scoring, ¿cierto? Porque recuerden, ese es el primer filtro que hace el banco.
Entonces el banco usted lo primero que le mira es el scoring. Si no califica dentro del scoring, no va a pasar ni siquiera en una segunda instancia a mirar lo otro que mira. Y por eso es muy importante tenerlo adecuado. En Estados Unidos y en otros países de primer mundo, no estoy seguro en cuáles de Latinoamérica, pero por lo menos sí sé que en Europa, en Estados Unidos, el scoring crediticio es tan importante que no solo le sirve a usted para productos crediticios. Si usted va a arrendar un apartamento, le miran el scoring crediticio. Si usted va a adquirir un seguro de carro, de vida, cualquier seguro, le miran el scoring crediticio. Si usted va a estar en un trabajo, le miran su scoring crediticio. O sea, este tema, digamos que ahorita no tiene un impacto más allá de sus finanzas y de su posibilidad de financiarse con la banca. Pero obviamente los países latinoamericanos tienden a emular lo que funciona de los países de primer mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente es, ¿hacia dónde va a tender el tema? Que el scoring crediticio sea una forma de calificarlo usted para todo. Para conseguir trabajo, para conseguir un seguro, para cualquier situación que involucre una transacción financiera, va a ser necesario. Entonces, obviamente, si usted está desde este momento aprendiendo esta información, pues el día en el que llegue eso, que seguramente no será muy lejos, va a estar un poquito más adelante en el juego, ¿sí o no? Ojo con eso, porque el scoring crediticio tiene un impacto muy fuerte a nivel personal. O sea, aparte de que lo miren, le pueden rechazar o no lo pueden rechazar. Si usted tiene un score más bajito, le van a cobrar más por todo. Tasas de interés, seguros, todo, por todo le van a cobrar más. Y puede que usted no sienta ese impacto directo, pero ahí de a poquito le genera una erosión de su posibilidad de capacidad adquisitiva. Entonces es bien importante que usted tenga un buen scoring crediticio. ¿Listo? Muy bien. Preguntas o inquietudes hasta ahí de este tema en específico. ¿Por allá? Recuérdame tu nombre. Elmer. Elber. Sí. Vale, dale. Cuando uno ya tiene el crédito como tal, ¿cómo se renegocia la cuota? O sea, hay muchos bancos que te penalizan por pagar antes de tiempo. Muy bien, eso es una muy buena pregunta. Es sencillo. Dependiendo del mecanismo que utilices para refinanciar o para renegociar la deuda, va a depender de ese mecanismo si te afecta o no te afecta. Me explico. Por ejemplo, tú tienes un crédito con la entidad A, ¿cierto? Por X monto, $10,000. Pongamos el mismo ejemplo, $10,000. Puedes comprar cartera con la entidad B, es decir, o vender la cartera. Tú lo que harías sería vender la cartera. Lo que pasa ahí es simplemente que la entidad B le compra la deuda a la entidad A. Entonces tú ya no le debes el dinero a la entidad A, sino que se lo debes a la B. ¿Qué pasa ahí? Cuando hay una compra de cartera, que es un mecanismo pues sencillo de utilizar, lo que haces es que puedes renegociar los términos, porque finalmente la entidad B, si te quiere comprar cartera, es porque te quiere como cliente. Si te quiere como cliente es porque te va a ofrecer mejores condiciones que las que tienes actualmente. Entonces, ¿qué vas a renegociar con la entidad A? Pues que no es como una negociación que uno diga, ve, es que yo quiero una tasa de esto. No, son las condiciones que te ponga la entidad A normalmente, la entidad B, perdón. Tú tienes ese crédito de $10,000, ¿cierto? Y lo vas a pasar a la B, los mismos $10,000. Pero en vez de que te cobren un interés del, qué sé yo, 18% efectivo anual, te van a cobrar el 13%. Entonces, ¿qué hay? Una reducción en tasa de interés. ¿Qué puedes renegociar también? Un plazo. El plazo sí lo puedes escoger tú. 1, 2, 3, 4, 5 años, dependiendo del tipo de compra de cartera, ¿cierto? Y eso no te afecta para nada el scoring. De hecho, te lo mejora. ¿Por qué? Porque asumes menos intereses, ¿cierto? Adicional, si es, por ejemplo, una compra de cartera con cuota fija, tienes 10,000 de crédito y te pagas 300 y otras veces pagas 400 y otras veces, pues supongamos que es una tarjeta de crédito, entonces las cuotas son variables. Que las cuotas sean fijas es mejor para tu scoring crediticio. O sea, sube el puntaje si las cuotas son fijas. ¿Se me dice entender ahí o no? Sí. ¿Seguro? Sí, pero me surge otra pregunta. Por ejemplo, a usted le hacen un crédito, usted lo tiene más o menos aprobado, ellos te sugieren un tiempo, ¿no? 48 meses, 36 meses, depende del crédito. Sí. Si tú haces un caso omiso y te mermas un poco los meses, ¿eso es bueno o es malo? Depende. Normalmente a las entidades financieras les importa el flujo de caja. ¿Cómo así? La capacidad que usted tenga de pagar mes a mes. Entonces, aunque usted podría pensar que, digamos, en términos de endeudamiento, digamos, en términos de pagar intereses es mejor menos cuotas porque pagas menos intereses, ¿sí? Pero en términos de endeudamiento, si tu intención es más adelante volverte a endeudar, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque si tú tienes menos tiempo para pagar, obviamente tu cuota
incrementa, ¿cierto? Y por lo tanto tu liquidez disminuye. Me explico. Tienes $2.000 de ingreso mensual, ¿sí o no? Y vas a pagar un crédito que a 10 años te representa $100 mensuales. Entonces tu nivel de endeudamiento sobre esos $100 mensuales con un ingreso de 2.000 es mucho más alto, o sea, puede ser mucho mejor para endeudarte más adelante. Si lo tuvieras a menos tiempo, pongámosle a un año, y tuvieras que pagar $400, $600 de cuota mensual, me estoy inventando los números acá simplemente, entonces tienes una cuota más alta mensual. ¿Pagas menos intereses? Sí, pero a la hora de endeudarte nuevamente, tu nivel de liquidez va a estar más comprometido. Entonces no te van a prestar tan fácil. ¿Sí me hice entender? Entonces depende de lo que uno necesite. Si uno necesita pagar menos intereses, pues váyase a menos cuotas. Pero si necesita de pronto más adelante una necesidad de liquidez, que de pronto vaya a tener que volver a utilizar la deuda, mejor tenga mayores cuotas, ¿cierto? Y trabaja con eso. Ah, ¿que es que va a pagar más intereses? Depende. Sí, puede que pague más intereses, pero puede que ese negocio, puede que usted haya hecho un negocio con ese dinero y ese dinero le esté dando para pagar esos intereses sin ningún problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los grandes capitalistas? Se endeudan con el banco a un tiempo largo, lo más que puedan, lo más largo que puedan, y con la operación del negocio terminan de pagar ese crédito sin ningún problema, ¿cierto? En términos generales, si usted va a hacer negocios, yo pensaría que es mejor tirar al máximo plazo posible, cuotas fijas, lo más bajito que puedan cuotas, y si usted puede abonarle adicional a la deuda, mejor. O sea, que le queden las cuotas bajitas, pero si usted este mes dio, hombre, tengo que pagar 100, pero tengo 600, pago 600 y eso refleja liquidez. Me sube el scoring y sigo pagando menos intereses porque finalmente estoy abonando la deuda. ¿Sí tiene sentido o no? Bien, ok, muy bien. Importantísimo eso, el tema del flujo de caja. O sea, a los bancos les importa el flujo de caja. Es decir, la capacidad mensual que usted tenga para responder. A los bancos, sí, la garantía inmobiliaria es buena, o sea, la hipoteca. Hombre, es que yo tengo 2 o 3 propiedades, muy bueno, eso es chévere. Pero no es tan chévere como tener buena liquidez. Demostrable, que eso es lo que vamos a hablar en un momento. ¿Listo? Muy bien. Ok, continuemos. Entonces, suponiendo que yo ya tengo un buen scoring, vamos a suponer que ese filtro está bien, pues el banco no se fija solo en eso. El banco se fija en muchas cosas, ¿cierto? Entonces aquí hay como 15 cosas que el banco revisa. Y cuando hablo del banco hablo de casi cualquier entidad financiera. Esto lo revisan los bancos normalmente a la hora de seleccionar a quién le prestan o no. Que por eso este tipo de cosas, digamos, hay veces se vuelven hasta... Por eso le dicen a ustedes políticas del banco. Pues no se van a poner a explicarles todo esto que estamos explicando hoy para decirles por qué, porque ahí se quedarían 3 horas pues explicándole la situación. No sería rentable pues esas 3 horas para el banco. Entonces, realmente esto es los factores importantes y claves que uno tiene que tener en cuenta para poder tener un buen acceso al banco. ¿Listo? Entonces, ahí vemos 7. Vamos a hablar de ellos rápidamente. El primero ya lo hablamos, scoring crediticio. Si usted tiene un scoring crediticio por el orden de 700 hacia arriba, digamos que no tiene casi problema en ninguna entidad, o sea, es un buen scoring. Si tiene de 800 o de 900, se le abren de piernas pues allá en el banco, ¿cierto? Pues entre comillas, no es así, pero un cliente de 900 de scoring pues es muy raro, es algo muy bueno para el banco. ¿Listo? Segundo criterio, nivel de ingresos. Claro, el nivel de endeudamiento que yo tengo va a estar correlacionado con mi nivel de ingresos. No es lo mismo que yo me gane 1.000, a 2.000, a 5.000, a 10.000 dólares mensuales, porque obviamente en esa misma medida, pues yo voy a ser capaz de endeudarme, ¿cierto? Entonces yo no le puedo prestar lo mismo, por más que tenga el mismo scoring crediticio, no le puedo prestar lo mismo a uno que se gane 1.000 que a uno que se gane 10.000, ¿cierto? Porque no va a tener la misma liquidez para pagar, no le puedo prestar el mismo monto, así tengan el mismo scoring crediticio. ¿Listo? Entonces el nivel de ingresos obviamente pues es importante. Entre más ingresos usted pueda demostrar, no es que sean ingresos de sí, no, yo me gano este dinero por X o Y, pero usted no tiene forma de demostrarlo. ¿Cómo se le demuestra a un banco? Pasando el dinero por la cuenta y con un documento que respalde esa actividad. Por ejemplo, es que yo soy empleado, súper bueno, pero es que a mí me pagan solo en efectivo. No sirve, porque yo no tengo forma de demostrarle al banco cuánto efectivo mes a mes me llega a mí si no ha pasado por una cuenta bancaria. ¿Sí me hago entender? Entonces a los que les gusta mucho el efectivo, tiene sus pros, pero tiene el contra de que no puede ser demostrado.
como no puede ser demostrado, no sirve para mostrárselo al banco a la hora de yo financiarlo. Qué pena, profe. Entonces, si usted tiene en algún momento algún proyecto grande que vaya a requerir financiación del banco, es bueno que empiece a mover su cuenta con los ingresos que tenga. Ojalá con la mayoría de los ingresos que, ¿cierto? Para los independientes normalmente es un poco más complejo porque soportar esos ingresos no es tan sencillo como un empleo, porque en un empleo normalmente usted le piden unas colillas. Profe, faltan 10. Profe, qué pena, ya faltan 10 minutos para que termine la clase. Ah, bueno, muchas gracias. Oiga, qué pena con ustedes, pero ¿cómo la van viendo? ¿Es interesante o no? Sí, muy interesante. ¿Cómo la vieron? Sí, profe. Ah, porque es que estos temas son emocionantes, entonces que uno... Listo, ¿alguno que me... ¿Dónde está mi Laura que me tome notica en qué tiempo quedamos? Pero fíjense que hay unas cosas que uno a veces como que pasa de largo. 10:05. 1:05, perdón, ¿vale? ¿Cuánto? 1:05. 1:05. Sí. Eso para que lo miren. Pero, digamos, si uno mira, hay cosas que ahí son bien fundamentales y cosas que a veces uno no se entera, ¿no? Uno a veces cree que teniendo más tarjetas de crédito puede tener más opción de que le presten y fíjese que es todo lo contrario, ¿no? ¿Estamos ahí? Todos estos temas es para que nosotros los tengamos en cuenta también para, en efecto, que pueda llegar a tener en alguna empresa. ¿Listo? Bueno, me voy porque ya Julia está que me dice que me chao. Bueno. Entonces, hablamos, si Dios quiere, buen fin de semana. Hablamos el lunes. Ya está que se va por allá a hacer la pausa activa. Bueno, chao, Lisette. Chao, profe, Dios me gracias. lo bendiga. Hasta Bueno. luego, profe, gracias. Buenas noches, Chao, Dios lo profe, bendiga. gracias. Chao, con mucho gusto. Dios lo bendiga. Chao.